Padre bendito, te agradezco esta noche porque podemos dirigirnos a ti con libertad y espero, Señor, que te acerques a nosotros y te inclines para que podamos contemplar tu majestad. Ayúdanos, Señor, a referirnos directamente a ti, a buscarte solamente a ti y a entender que a partir de ahí todo lo demás fluye. En el nombre de Cristo te alabo y te bendigo. Amén. Vale, pues vamos un ratito a Éxodo 20. Vale, ustedes, todos nosotros estamos haciendo con la iglesia un estudio en Éxodo y así que voy a hacer un pequeño viaje, muy pequeño y muy corto, acerca de lo que es el primer mandamiento. ¿Vale? Si vamos a Éxodo 22, dice: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vale, pues vemos aquí en este versículo, en estos dos versículos, vemos dos pasos fundamentales. Una, que los dos versículos son el primer mandamiento. ¿Vale? Los dos versículos juntos son el primer mandamiento. Pero si vemos, en el versículo 2, Dios se identifica. ¿Vale? Se identifica. Dice: ese Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Tenemos que tomar en cuenta que este mandamiento, los 10 mandamientos y específicamente esta parte de la escritura, fue escrito tanto para reconocer lo que había sucedido como para que le reconozcamos después los que leamos esa escritura hasta el día de hoy. Normalmente ahora nos sería bastante, parece que dentro de la vida cristiana sería difícil encontrar una persona que no refiera lo que sucedió o que no recuerde lo que sucedió en Egipto, pero de hecho hay gente actualmente que no tiene ni idea de esa historia. Pero cuando Dios se encargó de redactar el primer mandamiento, Él se encarga de identificarse cuál Dios es. Yo, el Dios que te saqué de la tierra de Egipto, en donde eras esclavo. Cuando dice de casa de servidumbre, le habla en la circunstancia y en la situación en la que Israel estaba. Tenemos que recordar que ellos como esclavos no tenían ningún día libre. Ellos tenían que trabajar todos los días y cuando ya llega la manifestación de parte de Dios a través de Moisés de decirles que ellos van a ser liberados, la carga se redobla. Es decir, no solamente ya era pesado, sino que se pone más difícil porque el faraón es endurecido de parte de Dios. Dice más adelante, y después de eso dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el versículo 3 es donde empieza realmente esta exposición. Dice dioses. Si ustedes se fijan en esa palabra, la palabra dioses está en plural y aparte de eso está en minúscula. Nos refiere a dos cosas. Una, la palabra dioses, no nos vamos a ir a una situación muy extensa con traducciones y con lenguajes iniciales, pero sí nos invita a reflexionar el por qué está en plural. ¿Por qué lo pone en plural? No pone tendrás un Dios ajeno, sino dioses. Y hay un problema porque Dios parece que cometiera un error. Si Él es el único Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿por qué Él mismo en su escritura reconoce la existencia de un Dios paralelo a Él? ¿Por qué hace esto? Y esto es importante porque probablemente Dios nos invita a pensar que la existencia de dioses ajenos es real. Es decir, la existencia de dioses falsos es real, es clara y es percibible. Pero tenemos que hacer aquí una aclaración. Y en esto es genial Pablo. Y en esto es fenomenal Pablo porque aquí tenemos una invitación. ¿Existen esos dioses falsos? ¿Existen realmente? Y si existen, ¿Dios lo reconoce? Es decir, ¿Dios reconoce que hay competencia con Él? Y aquí viene Pablo. Probablemente vamos a hacer un salto pequeñito. No es mi costumbre hacer saltos
textuales muy violentos, pero quizás es necesario saltar un poquito al Nuevo Testamento y vamos a ir a 1 Corintios 8. Vamos a saltar un ratito a 1 Corintios 8 y voy a esperar que ustedes lo hagan despacio, no vamos a correr, vale, no vamos a correr. Y voy a esperar a ustedes en el caso de que ya lo tengan y vamos a 1 Corintios 8:4. ¿Vale? El versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, es decir, aquí Pablo estaba solucionando una cosa en un problema que había en Corinto, y era que en Corinto ya había una manifestación clara de servir a dioses falsos. Entonces dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Vale, cuidado, aquí Pablo nos está diciendo que un ídolo en realidad es nada y que no hay más que un Dios. Refieran que la palabra Dios al final está en mayúscula, ¿vale? Y esa palabra Dios se refiere al Dios creador del cielo y de la tierra. Un ídolo en el mundo nada es. Vale. De ahí sigue más adelante, dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, miren ustedes ahí en esa escritura que está en minúscula, al igual que en Éxodo, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, y aquí en el versículo 6 dice para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Vale? Después aclara y pone entre comas el Padre, es como que lo pusiera en un paréntesis. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Después hace un punto y coma y dice: y un Señor, Jesucristo. Es decir, hace como una contraparte con respecto a lo que decía el versículo 5, diciendo que hay muchos señores. Para la gente que vive sin la instrucción bíblica, pueden haber muchos dioses y también pueden haber muchos señores. Pero para los que hemos sido rescatados de esa idolatría, para los que hemos sido reclamados para venir delante de Dios, solo hay un Dios y solo hay un Señor, y ese Señor es Jesucristo, como ustedes ven en el versículo 6. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Vale. La solución más adelante en el versículo 7, y dice: pero no en todos hay este conocimiento. Y esto es fantástico, porque aquí entra el asunto. Si no hay en todos este conocimiento, Pablo nos está diciendo que para los que no tienen el conocimiento bíblico, sí que hay muchos dioses. Pero para los que tienen el conocimiento bíblico, solo hay uno. ¿Y cuáles pueden ser esos dioses? Me encanta una frase de un teólogo muy famoso y dice: la mente humana es un taller donde constantemente se fabrican dioses falsos. Y es que Israel, cuando se enfrenta al faraón persiguiendo, recuerden ustedes esa escena de la película de los 10 mandamientos, el faraón le tenía pisando por detrás, ya venía con todo su ejército y Dios les demora, y antes de que sean atropellados por ese ejército, Dios abre el Mar Rojo. Pero antes de que se abra el Mar Rojo, ellos protestan delante de Dios y le dicen: ¿acaso nos has traído? Le dicen a Moisés: ¿no? ¿Acaso nos has sacado de Egipto para que muramos aquí en el desierto? ¿Qué Dios se manifestó ahí? Y probablemente ustedes dirán que yo no estoy diciendo algo cierto, y es el miedo. Ellos fueron agrupados por el terror. Cuando Faraón, es decir, un hombre de carne y hueso, sobre caballos y con un montón de generales y con un montón de cortesanos detrás de él, armados hasta los dientes y con furia, llegan hacia un pueblo de ex esclavos y un pueblo no armado, ellos se llenan de terror. Y aquí se produce algo. Ese terror hizo que ellos dejaran
de ver al Dios que habría o que les había liberado, para empezar a considerar a Faraón y a su ejército más grande que ese Dios. Y normalmente ese terror no sería llamado Dios si nosotros no hiciéramos un ejercicio claro. Pablo dice, pero no hay en todos, viene el versículo 7 de 1 Corintios 8, dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Esa conciencia débil del pueblo, parte del pueblo, esa conciencia débil de la que habla Pablo, se llena de terror, se llena de miedo, con el faraón detrás, y ese miedo pasa a empequeñecer al Dios de los ejércitos. Ese miedo pasa a empequeñecer al Dios de los 10 mandamientos, y ese miedo pasa a ser más grande que ese Dios de los 10 mandamientos, y ese miedo pasa a ser un Dios delante de un pueblo de conciencia débil. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación similar? ¿Qué miedos podemos enfrentar? Y si ese miedo en nuestra vida diaria es suficiente para que quitemos los ojos o quitemos nuestra atención de Dios, ya ese miedo es un ídolo, porque ese miedo es más grande que mi fe en Dios. Y ahí ya estoy abandonado a la miseria. Porque si ya ese miedo me ha convencido que Dios no es lo suficientemente grande, ya me he postrado ante ese miedo y me he ido detrás de esos dioses ajenos que Dios me advierte. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y solo he tomado un ejemplo, solo el Dios miedo. ¿Qué otros dioses hay? Nos podemos más encontrar por ahí. Vuelvo a citar a este teólogo que dije: la mente humana es un taller donde constantemente se fabrican dioses falsos. Un miedo a perder un trabajo, un miedo a perder una relación, un miedo a perder a los amigos, un miedo a ser rechazado por la sociedad, o un miedo incluso de que puede extenderse a cualquier lado. Si esa prudencia propia, y recuerden que hay un versículo que dice, fíate, y este es un proverbio, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando el proverbista dice prudencia, significa que nuestro plan, nuestra audacia, nuestra sagacidad, muchas veces es a lo que nosotros acudimos en vez de acudir a Dios. Tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nuestro plan propio y cuando nuestra idea de lo que debería ser Dios es más fuerte que Dios, ya tengo un nuevo Dios. Y así puedo seguir. Si no me fío de la Escritura, no me fío de Dios. Y si no me fío de la Escritura y no la investigo y no la abro, no busco sus caminos, en realidad no me fío de Dios. Muy bien, casi. Voy a tomar otro aspecto más y tiene que ver con la elección. Vamos a saltar un momentito a Josué. Vamos a saltar un ratito a Josué 24, al libro de Josué. Recuerden que Josué es el libro que nos relata la transición entre la muerte de Moisés y el relevo que toma el nuevo líder elegido por Dios, Josué, para tomar la dirección del pueblo. Josué fue el elegido, es decir,
el servidor del pueblo que fue elegido entre el pueblo, aprobado por el pueblo, para que fuese puesto adelante después de la muerte de Moisés. Y en Josué 24, vamos al versículo 14, Josué se dirige a ellos y les dice: ahora pues, temed a Jehová. Y es increíble porque esa frase recuerda el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Josué empieza recordando el primer mandamiento, no empieza por otro lado. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad. Y cuando dice integridad, probablemente una palabra que nos ayude a entenderlo más sería servirle enteramente. Hace tiempo me recuerdo que uno de nuestros predicadores habló de la Shema, y la Shema decía: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Josué aquí repite lo mismo: servirle con integridad y en verdad, y quitar. Y miren que amplía el primer mandamiento y dice: quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Es decir, Josué reconoce el pecado del pueblo, algo que ahora no es común, ni siquiera en la iglesia evangélica. La iglesia evangélica ha dejado de hacer el ejercicio de reconocer su pecado. Probablemente porque como ya estamos metidos en la iglesia mucho tiempo y como ya pasamos 20 años en el evangelio, hemos alcanzado de 17, 18, 22 años en el evangelio, quizás llega la imagen mental, el engaño mental de pensar que ya no tenemos que pedir perdón. ¿Y pedir perdón de qué? Probablemente de mucho. Porque no hay hombre que no peque, dice Salmo. No hay hombre que no peque. Y el proceso de camino hacia el tamaño del varón perfecto implica que nosotros vayamos dejando gradualmente el pecado. Jamás totalmente. Entonces dice aquí, sigo con el versículo 14 de Josué: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Jehová. Miren que hace un ejercicio circular. Empieza por Jehová, reconoce el pecado y regresa a Jehová. Después, el versículo 15 ya hace el ejercicio de elección. Es decir, y ahora voy a ir un poquito a una imagen humana. Cuando un muchacho o cuando un varón escoge a una mujer se compromete con una chica para casarse, hay un periodo de noviazgo, ¿no? Hay un periodo de comprometimiento en el que las familias y la sociedad les observan, ¿no? En este periodo de noviazgo, malentendido actualmente, porque ahora se entiende que el noviazgo es una cuestión de dejar a los chicos aparte que hagan lo que sea y el resto mirar a un lado. Pero básicamente el noviazgo bíblico implica que esa pareja que todavía no se ha casado sea observada por la sociedad, por los padres, por sus cercanos, y que vean el comportamiento de los dos. En ese periodo, yo creo que es bastante probable que el muchacho evite dirigir su mirada a otra muchacha. Y es bastante probable que la muchacha evite mirar a otro muchacho. Pero ¿qué sucedería si en medio del noviazgo el muchacho es sorprendido escribiéndose con otra chica? ¿Y qué pasaría si en medio del noviazgo el muchacho es sorprendido en alguna situación comprometida con otra chica que no sea esa novia? ¿Continuaría el noviazgo adelante? Creo que no es muy difícil llegar a la conclusión de que probablemente no. Y probablemente incluso si los padres de la chica o los padres del chico, incluso los padres del chico, ven que el chico está interesado en otra muchacha que no es con la que está comprometida y que tiene sus ojos puestos en otra mujer que no sea con la que se va a casar, probablemente incluso sus padres van a interrumpir el noviazgo y no van a dejar que se case porque saben que esa elección
no es franca, no es total. Y aquí es donde entra el versículo 15 de Josué, y aquí es donde voy a terminar ya la intervención. Y si mal, miren lo que dice Josué 24:15, después del ejemplo de la muchacha y del noviazgo que espero haber explicado bien. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos. Escogeos hoy a quien sirváis. Es decir, les hace una elección, les hace un desafío. O escogen al Dios verdadero, o agárrense a su propia prudencia. Y cuando se agarren a su propia prudencia, donde terminen, ya es responsabilidad de ustedes. Pero Josué les dice: escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses ajenos, a quienes sirvieron vuestros padres. Es decir, Josué les recuerda, van a actuar igual que Israel cuando fue apresado por Faraón, cuando fue arrinconado por Faraón, cuando fue asustado por Faraón. ¿No recuerdan que Dios abrió el mar y pasaron el seco? ¿No recuerdan eso? Él les hace ese desafío. ¿Van a cometer el mismo error que cometieron ellos? Entonces les dice lo siguiente: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, porque ellos ya estaban empezando a tomar posesión de la tierra prometida por partes, no totalmente, pero sí por partes. Pero él hace algo, y la frase final ha sido impresa en un montón de material de merchandising evangélico, en un montón de carteles y de punto de cruz y todo. Y dice lo siguiente: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, él cierra con el primer mandamiento: yo y mi casa serviremos. Es decir, yo y mi casa no escogeremos los dioses falsos, escogeremos al Dios que creó el cielo y la tierra. Usted puede, o nosotros, incluido yo, podemos operar con una mente prostituida. Es decir, podemos operar a un noviazgo doble. Puedo ir de novio con una chica teniendo escarceos con otras más. Pero cuando ya llega el momento de mi matrimonio, aunque yo me llegue a casar teniendo escarceos con otras chicas, mi matrimonio no tiene futuro. Y eso lo sabemos. Pues, ¿por qué somos tan prudentes en el noviazgo carnal y somos tan imprudentes en el noviazgo espiritual y eterno? ¿Por qué no guardamos la misma prudencia y el mismo celo cuando nos comprometemos con una mujer? Cuando Dios realmente, y repite lo mismo: así es como quiero que cuides tu relación conmigo. Termino. Isaías 62:5 lo repite claramente, y aunque he pretendido no darme muchas vueltas, vamos a terminar con Isaías 62:5. Bueno, Isaías 62:5, con respecto a lo que acabo de decir. Isaías se expresa así: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Recordemos que el noviazgo y el matrimonio que ha hecho Dios con nosotros a través de la sangre de Jesucristo es un asunto serio. Muchas gracias.